Muchas gracias, señor presidente. A mi juicio, el problema de fondo que estamos tratando aquí es el modelo global. En efecto, la verdadera disyuntiva que encara el país es la recaída en un régimen neoliberal basado en la renta y en la exclusión social frente al afianzamiento y la profundización del modelo de desarrollo con justicia social seguido desde el 2003. Con este enfoque deben examinarse tres políticas posibles con respecto al tipo de cambio y a las retenciones. Cada manera de combinar tipo de cambio y retenciones, en efecto, nos da modelos o estilos de desarrollo muy distintos. Así, la primera política podría ser la de dólar bajo, sin retenciones. Es la que se practicó durante el decenio de 1990. El 1 a 1 entre el peso y el dólar llevó a la crisis agraria y en la industria se sumó la libre importación que provocó el colapso. La segunda posibilidad es la de un dólar alto sin retenciones suficientes. En este caso, los precios internacionales de los alimentos licuarán el salario y tendremos la peor de las exclusiones, que es la provocada por el hambre. La tercera solución es la que aplica el gobierno, que consiste en un dólar alto con retenciones. Este modelo nos permitió superar la tremenda crisis del 2001-2002, le devolvió la rentabilidad al campo y rehizo a la industria, con la creación, por ejemplo, de 4 millones de empleos. Dentro de este esquema hay dos instrumentos fundamentales de política económica, que voy a señalar a continuación: retenciones y tipo de cambio. Las retenciones, de las que hablamos tanto, son un instrumento para gestionar el comercio exterior y para pautar los costos y beneficios nacionales que surgen de ese intercambio. Si bien tienen un efecto obvio sobre los ingresos fiscales, las retenciones no son un impuesto, sino un instrumento flexible de política económica que se aplica sobre el comercio exterior y sirve para regular los efectos que el comercio exterior tiene sobre la economía interna, en particular en el tema de los precios, y asume diferentes formas según las circunstancias. Estas retenciones están regidas por el artículo 75, inciso 1 de la Constitución Nacional, que se refiere a los derechos de importación y exportación. El acto económico gravado, y eso me parece que es una cosa que hay que clarificar, el acto económico gravado o subvencionado es el pasaje de una mercancía a través de la frontera de un país a otro. En ciertos casos consiste en tributos y en otros en subvenciones, como las que otorga, por ejemplo, la Unión Europea. Por eso no puede hablarse de confiscatoriedad. Tanto las importaciones como las exportaciones pueden tener recargos de cualquier porcentaje e incluso prohibirse la entrada o salida del país de determinadas mercancías. Por el contrario, y con actos de igual naturaleza jurídica, pueden recibir subvenciones. El propósito esencial de las retenciones es impedir el aumento del precio de los alimentos. Son el instrumento adecuado para desacoplar los precios internos de los externos. En general, los empresarios tienen la alternativa de vender su producto en el mercado interno o exportarlo. Si el precio internacional es mayor, como ocurre actualmente con los alimentos argentinos, su primera posibilidad es exportar, con lo que habrá un menor abastecimiento del mercado interno y pueden subir los precios. La segunda posibilidad consiste en vender en el mercado local al mismo precio que en el externo, que es mucho más alto. En ambos casos, aumentan sustancialmente los precios de los alimentos. La solución al problema consiste en regular el comercio exterior de modo que no sea tan grande la diferencia entre vender aquí o exportar. Otro elemento decisivo, señor presidente, es el tipo de cambio, cuya fijación depende en gran medida del gobierno. En efecto, la rentabilidad empresaria sería escasa o nula, no obstante los bajos costos locales y los altos precios internacionales, si el Estado no fijara un tipo de cambio conveniente. El mantenimiento del tipo de cambio competitivo representa un gran esfuerzo para la nación. El gobierno, de modo constante, debe comprar dólares al mismo tiempo que esterilizar parte de la subsiguiente expansión monetaria, colocando deuda pública, lo cual incide sobre las cuentas fiscales. Además, también tuvo su consecuencia en la distribución del ingreso. La decisión de tener un dólar caro implicó favorecer al sector exportador y son los asalariados los que bancaron el tipo de cambio que favorecía a los exportadores, en primer lugar a los productores agrarios. En este sentido, para evaluar las consecuencias de las retenciones,
es necesario determinar cuál es el punto de partida, es decir, cuánto ganan los terratenientes y los productores. Para tratar de develar esta incógnita, fue útil la reunión de las comisiones de Agricultura y de Presupuesto, en la que suministraron información los ingenieros Héctor Huergo y Carlos Chepi. El ingeniero Huergo, distinguido especialista que es editor de Clarín Rural, respondió a una pregunta que le formulé acerca de la amplitud del sistema de arriendos de campos y de los precios que se pagan en la zona núcleo de la pampa húmeda. No tomando, por supuesto, una parte por el todo, no todo es zona núcleo, pero al menos para tener un ejemplo que pudiese hablar, al menos para tener algún tipo de parámetro.